Bueno, señores, en marzo, como todos los años, se celebra el Día de la Mujer, con muchos cambios cada año. Ahora vamos a comentar un poco. Pero salen, por supuesto, muchos libros que de una manera o de otra están relacionados con el tema. Florencia Abate, directamente relacionado. Biblioteca Feminista, Vida, luchas y obras, de 1789 hasta hoy. Y Tamara no sacó un libro específicamente sobre este tema, es un libro de cuentos, Nadie vive tan cerca de nadie. Pero bueno, recordamos el libro anterior, El fin del amor, del año pasado, y que no vino al programa. Así que de todo esto yo quería charlar un poco con ustedes. Me decían recién, llovió poquito por suerte y la marcha, bueno. Yo digo siempre Feliz Día de la Mujer, pero hay gente que me critica por eso. ¿De qué estás festejando? Yo creo que sí, que hay para festejar porque hay avances muy concretos, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que, digamos, hay gente a la que no le gusta que se diga que se festeje porque suena a banalización o algo así. Me parece que eso es porque nos recuerda una época en la que te regalaban flores. O una amiga me dijo, por ejemplo, que hace poco, incluso ahora este año, le regalaron, fue un evento donde regalaban esmaltes de uñas por el Día de la Mujer, ¿no? Claro, ya flores no se ven más, No, ¿no? me parece que ya un poco fue y si se trata de estar contra esa banalización o contra esa comercialización, estoy de acuerdo, pero también en realidad estoy de acuerdo con vos que hay mucho para festejar a pesar de todo lo que sigue pasando, que hay un camino muy largo que se ha recorrido y que eso está bueno celebrarlo y no hay necesidad de llevar luto el Día de la Mujer necesariamente. Pienso que sí, pero por el otro lado, salieron el otro día, yo veía las estadísticas, aumentaron la cantidad de femicidios. Claro. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, se puede entender de muchas maneras. Por un lado hay cuestiones que se visibilizan y por otro lado también se habla de efectos contagio que no están tan estudiados como en el caso de los suicidios. Viste que, por ejemplo, a la hora de comunicar suicidios se supone que hay que tener mucho cuidado porque genera un efecto contagio. Sí. Y se está estudiando si eso pasa con los femicidios, que podría llegar a suceder. Sí. No sé, me parece que es terrible, pero en cualquier caso lo que tenemos que reforzar es la estructura de prevención del Estado y la justicia para ver y seguir y la educación, ¿no? También las nuevas generaciones, yo creo que pero sí, o sea, siempre han ocurrido y me parece que hablan de esa estructura patriarcal que no se ha movido, pero justamente las mujeres se afirman cada vez más y ese no de las mujeres también provoca una reacción y una violencia muy fuerte, ¿no? Porque un alto porcentaje de los femicidios son cometidos por exparejas, parejas, ¿no? A las que le ponen un límite, ¿no? Sí. Y es muy difícil poner ese límite y por eso, bueno, como decía Tamara, es importante generar redes de contención porque no es solamente denunciar, porque la denuncia a fin de cuentas, una orden de restricción es un papel, pero también lo que te puede salvar es como una red de contención afectiva y muchas veces de mujeres, ¿no? Eso es lo bueno también de las redes feministas, me parece. Florencia, vos estuviste en la organización del primer Ni Una Menos, en la marcha Ni Una Menos, sí, ¿no? Sí, del primero y el segundo también. Sí, fue una experiencia inolvidable en algún sentido porque fue muy vertiginosa, ¿no? Azarosa también porque jamás imaginamos, digamos, el volumen de gente que se iba a viralizar, pero ya unas semanas antes empezábamos a recibir en el Facebook flyer de todas las provincias, los pueblos, en todas partes, y videos hechos por las propias personas, no sé, desde cuarteles de bomberos, redacciones, colegios, como no con los carteles y también con cosas muy creativas, ¿no? Me acuerdo adolescentes que mandaban sus propias, ¿no? A veces perfos artísticas contra la violencia. ¿Fue 2015? 2015, sí. 5 años. Bueno, cambió mucho el sentido común en estos 5 años, creo en parte gracias a la fuerza ¿no? de todo el movimiento. Fue anterior al Me Too, ¿eh? Sí, antes, claro. Fue antes que el Me Too. Bueno, Biblioteca Feminista. A ver, ¿cómo es esto? ¿Elegiste algunos personajes? Bueno, Simone de Beauvoir, Angela Davis. Contá un poquito. Bueno, la idea era
eso, que también en este vértigo y demás me parece que es bueno recordar que no todo empezó ayer, que no ni en el 2015, ¿no? De la Revolución Francesa. Y entonces, y me parece importante poder inscribirnos en una historia de luchas, claro. Y a veces también hay gente que por ignorancia dice, bueno, pero ¿de qué? ¿Cuál es la? ¿No? Y vos decís, bueno, si te remontás a la historia, hemos sido un grupo oprimido, ¿no? Las mujeres y las disidencias, objetivamente, teníamos menos derechos, se hizo la Revolución Francesa, los hombres accedieron a la ciudadanía y las mujeres combatieron en la Revolución, pero las dejaron afuera. Cuando declararon todos los hombres nacen libres e iguales, se refirieron solo a los hombres. Claro. Entonces, me interesaba como mostrar esa historia de cómo hubo que luchar por el derecho a la educación, ¿no? Que les estaba negada a las mujeres. Me interesaba mostrar esa historia. Tanto la patria potestad, si empezamos a decir, la lista es larga. Es increíble. Bueno, los derechos que no tenía la mujer casada, ¿no? Administrar sus bienes, a trabajar sin permiso del marido. Como el menor salario continúa. Tal cual. Y bueno, y lo hice un poco a través de las vidas y las obras de algunas autoras y luchadoras que fueron pioneras, y me interesaba elegir autoras que también dialogaran con lo que es el movimiento hoy en Argentina, que dialogaran con el presente. Entonces hice una selección que me parece que está, digamos, que esas ideas están circulando, que está presente en el espíritu del movimiento. Vos planteás en el prólogo del libro que no se incluye esto como tema de estudio en los colegios, por ejemplo. Sí, eso me parece recién ahora, ¿no? Creo, pero por ejemplo, bueno, yo la Revolución Francesa no sabía que las mujeres hicieron la marcha a Versalles. Ni siquiera en la universidad lo conversamos. Que fue una marcha gracias a la cual el rey se tuvo que trasladar de Versalles a París, que fue como la muestra de que el rey se quebró, ¿no? Sí. Podríamos decir algo que aceleró fue organizada por mujeres, fue protagonizada por mujeres y bueno, y eso. Y después cuando llegó el momento de la Declaración de los Derechos del Hombre, fueron del hombre, ¿no? Entonces, sí, hay otros momentos de la historia, como Mary Wollstonecraft, ¿no? La mamá de Mary Shelley, de la autora de Frankenstein. Ella escribió casi contemporánea a la Revolución Francesa un libro polemizando con Rousseau, porque el libro El Emilio de Rousseau sentó las bases para justificar que las mujeres no recibieran educación formal, sino que se las educara, dice él, las mujeres deben complacernos, sernos de utilidad, deleitarnos y cuidarnos cuando seamos viejos. Lo dice así, ¿no? Ahora lo dice así nomás, pues se podía decir eso. Sí, claro, porque sucedía, ¿no? Claro, porque era así. Tal cual. Se habla mucho en el libro del segundo sexo, el libro de Simone de Beauvoir. Yo leía acá, ¿es del año 49 o me equivoco? Sí. Es del 49. Ese libro sí que fue de avanzada. Y fue muy escandaloso. En ese momento. Sí. Además se venía yo intento mostrar también como a lo largo de la historia hubo momentos como de fuertes conquistas de las mujeres que después fueron como acallados y vinieron momentos muy conservadores, porque si pensamos la década del 20, cuando las mujeres se incorporan masivamente al mercado laboral, incluso las fotos, una vez las mujeres de los años 20 ocupando espacios públicos, y después vinieron los 30 con el conservadurismo del fascismo, del estalinismo, del nazismo. Eso vos marcás mucho también en el libro, que hay idas y vueltas. Idas y vueltas. ¿No? Caídas y cuando Simone de Beauvoir publica, se viene de un periodo súper conservador, la Segunda Guerra Mundial, que les daban como para tener, había una política demográfica de tener muchos hijos, entonces era con decoraciones a mujeres que tuvieran más de 10 hijos, cosas así. Y Simone de Beauvoir escribe este libro hablando del aborto, de la menstruación, de que las mujeres no sienten placer sexual en su vida conyugal, que los hombres no se preocupan de... Hace 70 años, imagínate vos lo que habrá sido ese libro, fue una bomba, ¿no? Empieza el capítulo de la madre hablando de los abortos clandestinos, eso me pareció increíble porque el gesto de irreverencia, yo quiero ¿no? creer que se consigue hoy, ¿no? Que si uno va a una librería... se han hecho muchas reediciones. Se han hecho muchas reediciones. Tamara, también me enteré que tu papá murió en la AMIA. Sí. Y a partir de ahí... No, me pareció un dato. Bueno, lo usás, hay cuentos acá en este libro. Lo usás en tu literatura. Sí. Qué sé yo, es fundamental en tu vida. Sí, por supuesto. Sí, lo que me pasa a mí siempre es que yo no me acuerdo del tema, me acuerdo muy poco. Entonces, ¿eras muy chiquita? Sí, yo tenía 5 años cuando exploté la mía. Entonces, como que escribo sobre el tema, pero también lo escribo
porque me lo pregunto, porque me imagino, porque son historias que me contaron. Es una historia que escuché mucho más de lo que la recuerdo. Entonces, pero bueno, pero más allá de eso marcó tu vida, porque a partir de ahí cambian muchas cosas en una familia, ¿no? Obvio, sí, aparte mi mamá era muy joven, o sea, tenía la edad que tengo yo ahora, 30. Y yo soy la mayor, éramos 3. Sí, me enteré leyendo el libro. Sí. Las 2 chiquitas iban a otro colegio y ahí Sí, y el último cuento creo que... Claro, sí, que en realidad es gracioso porque, claro, es el único cuento así autobiográfico que hay en el libro porque yo el libro lo escribí para un concurso. Y sí, lo leí, un concurso con el aniversario de Borges, ¿no? Claro, cuando se cumplen 30 años de la muerte de Borges, hacen un concurso del Ministerio de Cultura que era algo así como... Jóvenes narradores. Tenías que haber nacido después de la muerte de Claro, después de la muerte. O sea, tenés menos de 30, finalmente. Y ahora se publica recién, porque eso fue Claro, eso fue en 2018. Claro. Pero lo que pasa es que pedían 200.000 caracteres, que era un montón. Y no llegaba. Y no llegaba, y entonces me acordé que tenía como una novela que nunca voy a usar. Y dije, bueno, ¿y si uso un capítulo como algo autobiográfico? Digo, si uso un cuento mío, como lo convierto en cuento, y me gustaba un poco la idea también de contar mi historia, entre otras historias que son imaginarias, claro, ¿viste? Como si fuera cualquiera. Claro, y entra esto. Nadie vive tan cerca de nadie, ¿no? Me llamaba la atención el título, hay un cuento que también que tiene ese título. Sí, que es una frase que saqué de otro cuento, en realidad, que no es mío. En el que una chica le decía a su mamá, una chica que se había mudado a otra ciudad, le decía a su mamá, pero mamá, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué nadie me visita? Y la madre le dice, ay, nadie vive tan cerca. Claro. Y después dice, nadie vive tan cerca de nadie, y nunca queda claro si esa frase la dice la madre o la voz omnisciente del cuento, digamos, ¿no? Pero me quedó como súper grabada esa idea. Bueno, este cuento es bastante terrible. Esta chica que se va lejos es una historia... Sí, y esa es una historia, las historias que no me pasaron a mí son historias que en general escuché, yo escucho mucho en el colectivo, escucho mucho historias, las conversaciones ajenas y de ahí salen y de ahí escribo cosas. Pero este es tu primer libro de ficción, ¿es este o no? Sí. Tenías uno de poemas. Tengo uno de poemas y después vino el ensayo y ahora tengo Reconocimiento de terreno se llama el de poemas. De ahí, ese no lo vi, pero entra también el tema de... Sí, ese es bastante ese es bastante sobre ese tema, claro. Sí, y un poco sobre mi infancia también. Que eso también fue... Porque describís mucho el barrio de Once, te criaste en el Once, bueno, todo. Eso también lo uso en el libro, porque me gusta mucho. A mí me gusta como los mundos muy detallados en la ficción. Y entonces trato de usar muchos universos que conozco bien, como el barrio. Y contanos del fin del amor, que eso no nos perdimos acá en el programa, no lo tuvimos. Estuve el año pasado y... Pero ese libro pegó fuerte, se comentó mucho. Anduvo bien, por suerte, no puedo dejar. Muy bien. Sí, es un ensayo. Sobre las relaciones. Sobre las relaciones sexoafectivas y... O sea, y como todo esto que charlábamos recién sobre los avances de la mujer también tienen un impacto en la conversación sobre el sexo y sobre el afecto, que yo creo que por eso pegó tanto, porque me parece que muchas chicas estaban conversando esto, ¿no? En el sentido de que estamos muy acostumbrados, o sea, a que la conversación política no necesariamente intervenga en nuestras vidas personales. Digo en primera persona, pero me refiero fundamentalmente a mi generación, quizá no a los que vivieron la dictadura o vivieron la transición democrática, vivieron cosas que los interpelaron muy fuerte desde su vida personal, compañeros desaparecidos. Digo, nosotros, la gente de mi edad, no sé si no tuvo una tragedia política tan grande, general, más allá de algunas que podemos haber tenido, yo personalmente, o la gente que perdió otra gente en Cromañón, digo, más allá de cosas más así, no tenemos eso. Y entonces yo siento que el feminismo apareció para mostrarnos de vuelta la articulación, entre lo personal y lo político. Y que parte de eso es lo que explotó esa conversación de chicas que decían como, toda esta conversación que está sucediendo sobre femicidios y violencias, ¿es algo que pasa lejos o es algo que tiene que ver conmigo? Claro, tal cual. Me parece que hay algo de eso que... Vos sabrás esto, tus lectores son jóvenes, son mujeres jóvenes fundamentalmente. Podríamos decir que sí, pero de todas las edades también. Me pasa mucho... que me encuentro con mujeres muy mayores, por ejemplo, que me dicen que les gustó el libro y que lo leyeron. Y hace poco una señora, que debía tener más de 80, me pidió que dedicara uno para su nieta para que lo leyera en 10 años, por ejemplo. Para que lo leyera en 10 años. En 10 años, porque tiene 4 años, me dijo.
Y me decía como, y desde un lugar muy amoroso, o sea, yo siento como que muchas mujeres más grandes me dicen, ay, la verdad me hubiera gustado que todo esto pasara cuando yo era joven, pero lo que no es para mí, que sea para ustedes. Claro, como, claro. A mí no me tocó. Ojalá me hubiera tocado este mundo, Bueno. pero bueno, que sea para ustedes. Cada generación piensa lo mismo, ¿no? No, Sí, es un lugar de mucha generosidad. Sí, También no, podés está pensar, muy bien. no, como bueno, lo que yo no tuve que no lo tenga nadie. Pero vos tenés o tenías una editorial chiquita con Sí, unas sí, amigas? Rosa Iceberg. Sí. Rosa Iceberg se llama. Sí. Rosa Iceberg. Sí. Y ahí publican a mujeres. Ahí publicamos mujeres, sí. Hombres no. Bueno, en realidad este año publicamos, este año no, ya ahora estamos hablando del año pasado, ahí Acevedo, que hoy se identifica como varón. Entonces, ese fue nuestro primer varón. Claro, Pero bueno, claro. podríamos decir mujeres y disidencias, si Mujeres y querés. disidencias. Sí. Nació hace varios años la editorial como con la sensación de que ahora hay un boom, podríamos decir, y las editoriales más grandes se avivaron y están buscando mujeres jóvenes, pero había un momento, especialmente desde 2015, cuando entre la crisis y la crisis de más larga data de la industria del libro, digamos, a una mujer joven que no tenía obras previas se le hacía muy difícil hacer llegar un original a un lugar. Muy difícil. Ni lo leían. Ni lo leían, o sea... ¿Y vos cómo te fue? Yo ¿Cómo empezaste vos? yo tuve suerte, o sea, yo publiqué mi primera novela en el 2004 por MC Sí. y me fue muy bien. 2004 Y yo es un tenía montón, sí. 26 años. Sí. ¿Y más cómo o menos. llegaste ahí? ¿Cómo Y bueno, porque yo hacía reseñas de libros en suplementos culturales, Tenías algún entonces contacto. me conocía la gente de prensa de las Claro. editoriales porque me mandaba libros Claro, para que claro. comentara. Pero después, cuando tomé conciencia, después de que publiqué, me fue muy bien y tomé conciencia de eso que pasaba a muchas autoras de mi generación. Me acuerdo que hice una antología que se llama Una terraza propia, en homenaje al libro de Virginia Woolf, Sí, el Un cuarto cuarto propio, nuevas narradoras argentinas, que era, básicamente lo que hice fue hacer como un scouting de que me mandaran cuentos, así, todas las personas que yo conocía o que daban taller, por ejemplo, decía, recomendame una tallerista. Y así seleccioné un montón de cuentos que escribí el prólogo y después, bueno, muchas ahora son conocidas. Selva Almada, Claro. Gabriela Cabezón Bueno, ahora Cámara, hay como Mariana un boom de las Enrique. mujeres, Bueno, Mariana pero- ya había publicado, Samantha Shevlin. Tantas ahora, bueno, y con todos los premios que ganaron internacionales y todo eso. Es como- Alejandra Laurencich, bueno, ahora no me Claro, acuerdo, eran claro. 20 y pico. Pero claro que costó. Tenés Sí, razón, Tamara, lo que costó. dice. Y lo lindo es que ahora estamos como muy relacionadas, tenemos Total. mucho vínculo, vamos a las marchas juntas. Claro, Y en claro. ese momento me acuerdo cuando yo hice ese libro, me costó contactar, decía, bueno, ¿quiénes son? ¿No? Claro, o sea, claro, no como se sabía. compraba eso, libros de pequeñas editoriales que por ahí no tenían mucha circulación y leía una que me gustaba y decía, bueno, voy a contactar a Claro, esta, claro, pero tipo descubrimiento, como que no había, y además al no estar las redes, Total. porque bueno, en las redes ahora sale un libro en una pequeña editorial, pero vos lo ves en redes, enseguida te enterás. En Por ese supuesto. momento los libros de pequeñas editoriales que no tenían mucha distribución, no te No enterabas. te ¿no? enterabas absolutamente nada. Cambiaron mucho las cosas. Sí, y en ese sentido creo que es súper positivo, o sea, Sí. lo que hizo Internet en el sentido de la circulación de Pero libros ni que por hablar, ahí ni en hablar. otra época, eso, ni te enterabas que Y salían. la sostienen, la editorial la tienen Sí, todavía. sí, o sea, vamos sacando de a Bueno. poquitos libros Bueno, porque pero está bueno, ahí. la crisis, pero existe, sí digo. existe Algunas están cerradas. y está súper, no, existe y está súper activa y la verdad que los libros que sacamos andan muy bien. Bueno, señoras, me alegro que hayan venido. Gracias. Felicitaciones. Acuérdense, Biblioteca Feminista de Florencia Abate. Vida, luchas y obras de las mujeres. Nadie vive tan cerca de nadie. Las mujeres y las disidencias. Y las porque llegamos disidencias. hasta Wittig, Judith Butler también. Claro. Sí, las mujeres y las movimiento disidencias. Yo estoy LGTBI. grande y me quedo medio atrás, pero No, bueno, por trato favor. de ponerme. Nadie vive tan cerca de nadie de Tamara Tenenbaum. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias, chicas.